Me gusta poner situaciones, bueno, hipotéticas, ¿no? John, para que la gente lo entienda. Bueno, tomamos un café y dijiste que tú y el equipo sois capaces de crear cualquier sabor que te pueda pedir un cliente, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Vale. Y quiero que me cuentes todo el proceso. Vale. Desde que un cliente te pide un sabor y cómo lo trabajáis hasta dárselo de la manera que sea, ya sea en tienda o en Oreca. Cachopo asturiano. Perfecto, genial. ¿Sabes cuando dice, ya lo tengo en carta, no sé qué, ya me lo han pedido? Seguro. Es increíble, ¿eh? No lo tenemos, pero... Con los ejemplos que nos has llegado a Lo poner. primero que se me ha venido, ¿eh? No es que me apetezca un cachopo ahora. Es diferente. Sí que algún helado, pues por lo que sea, lo hemos llevado más al extremo, entonces sabemos que se ve retirantes. Entonces, recomendamos al cliente se lo coma en tarrina, pero si no, indiferente. Volviendo al cachopo. Bueno, estaba aquí. Que no te lo estoy haciendo de marketing, pues yo sí me tomaría una tarrina de helado del cachopo, la verdad. No sé. O sea, Solo por la curiosidad de... Seguramente le darías 2 cucharadas y te cansarías. Que no sería un helado de decir, Ya. lo estoy disfrutando. Que al final, No lo sé. tú piensas que te ponen el cachopo frío en el restaurante. Le dices, ¿me lo puedes calentar un poquillo? Ya. Es verdad, no había pensado. Ya, no sé. Entonces, ¿cómo haríamos el proceso? Lo primero sería preguntarle al cliente, ¿estás seguro? Y esto lo digo porque muchas veces me vienen clientes diciendo, me quiero un helado de lo que sea. Y entonces lo primero que pregunto es, ¿en qué contexto va a ir? Porque muchas veces ellos tienen una idea y piensan que lo mejor es que esa elaboración vaya a ser un helado. Pero luego, entre el contexto general del plato, yo digo, mira, en mi opinión, creo que de todo lo que tienes aquí, esto debería ser un helado y lo otro que me has pedido debería ser otro tipo de cosa. Entonces, primero partimos de ahí, de entender lo que es el concepto general de lo que tenemos que hacer. Estamos hablando de helados gastronómicos. Sí, eso es. El concepto general de lo que es el plato, ya sea un primero, un segundo, un postre, lo que sea. Y una vez que hemos entendido todo el concepto y entendemos el sitio donde va a ir ese helado, lo empezamos a desarrollar. Entonces vamos a pensar que sí o sí tiene que ser un helado de cachopo y va a ir una bolita bonita de cachopo encima del helado, encima de lo que sea. Entonces primero probaremos un cachopo y veremos, o si lo hemos probado, empezaremos a desgranar qué tipo de sabores tiene. Entonces tendremos una parte que va a ser obviamente del rebozado y del frito, vamos a tener una parte de la carne, entonces al cocinarse la carne vamos a tener una reacción de Maillard, vamos a tener la parte del queso. Entonces todos esos sabores los vamos a desgranar y vamos a pensar qué intensidad de sabor tiene cada uno de ellos y cuáles de ellos somos capaces de replicar en helado o otros que igual tienen más sentido que sea un topping. Te pongo un ejemplo. Igual tiene sentido que ese helado tenga el sabor del rebozado y tenga el sabor del queso y tenga el sabor como de un caldo de carne, por decirlo de alguna manera, para tener ese sabor a carne, pero luego la carne, en vez de triturarla dentro del helado, deshidratarla y que te encuentres trocitos de ese cachopo deshidratados dentro del helado. Entonces pues tiene sentido de yo me como mi helado y me encuentro el sabor al rebozado, me encuentro el sabor de carne porque tiene sabor de carne, me encuentro el sabor del queso porque lleva queso y luego me encuentro esos trocitos extra de esa carne deshidratada que te explota en la boca y te viene ese recuerdo más a cachopo. Brutal, brutal. O sea... A mí lo que me pareció brutal fueron los plazos. ¿Sí? Por ejemplo, Paul te pide el helado de cachopo, ¿cuánto tiempo tardas en desarrollarlo? A ver, hay helados que pueden llevar un poco más de tiempo porque tienen complejidad. Otros que podemos tener dificultad para encontrar el ingrediente, entonces nos cuesta, porque a veces nos piden de frutas, que hablo con el mayorista de frutas y me mira como las vacas al tren. Digo, sí, yo también lo tenía que buscar en Wikipedia, no sabía lo que era. Y entonces hay cosas. Ponte en el caso más extremo de dificultad. El caso más extremo de dificultad, yo creo que en 2 semanas sacaríamos el producto. Es increíble. O sea, teniendo tiempo, teniendo tiempo para hacerlo y tal, yo creo que sí. Por ejemplo, en verano cuesta más abordar este tipo de cosas porque estamos hasta arriba, pero en invierno diría que en 2 semanas somos capaces de sacar algo. O sea, a mí ya me parece increíble el que puedas asegurar sacar un helado independientemente del sabor que te pidan. Eso me parece increíble, porque encima puedas asegurar que en 2 semanas, como mucho, lo tienes. Alucinante. Sí. Y los ejemplos que nos dijiste, por ejemplo, el helado de talo, 48 horas. Se puede hacer. Mira, con el de tal hemos tenido más dificultad de lo que pensaba. Sí.
¿Pero probáis el producto Sí. antes? Sí, sí. Pues Es sí. una... Pues hacemos cata y al final vas desarrollando intuición, que al final la intuición no es otra cosa Sí. que años de experiencia, entonces ya vas viendo un poco por dónde tirar. Pero a veces que te sorprende. En el caso del talo era complejo, es que claro, dices, vale, un talo. Al final una masa de maíz y agua, amasada, pasa por sartén o por brasa, que coja ese sabor un poco quemadito que siempre tienes característico del talo. Pero el talo como tal no tiene mucho sabor. Lo que tiene sabor es lo que le pongas, el queso, la chistorra, lo que sea. Pero que en este caso era solo de talo, porque era un postre con sabores a maíz. Y luego el talo también tiene algo de textura. Al final, o sea, yo sé que me estoy comiendo un talo porque es una cuestión de textura. Sí. Pero cuando eso lo pasas a otro medio y no tienes esa textura, los sabores en la cabeza te cambian mucho. Porque el mouthfeel te cambia mucho en el producto. Claro. Entonces era difícil. Y luego, a nivel técnico, es un tipo de producto que se debería desarrollar mejor en un medio lácteo, a nivel químico, por cómo se comporta el helado. El problema es que cuando humedeces con lácteo el maíz, te sabe a cornflakes. Claro, es verdad, tiene todo el sentido. Entonces ahí estamos en ese dilema de sí, me viene el sabor a brasa, pero en un cornflake. Y aunque le bajes mucho el dulzor a la receta, costaba. Y costó bastante. ¿Ya lo habéis conseguido? Lo he terminado consiguiendo, pero al final hemos tenido que tirar hacia otro tipo de elaboraciones de maíz, tipo Nacho o Kikos, Ajá. que terminan recordándote en frío más a esa torta de maíz. Porque claro, es que maíz podemos tener el maíz dulce, el maíz en Kiko, el Palomitas. Nacho, el palomitas. Es que hay un montón de opciones diferentes y todas saben súper diferente. Sí, es que es así. No se parece nada a un conflicto a una palomita. Tal cual, y es lo mismo. O sea, viene del mismo sitio. Qué curioso. Eso hacerlo frío, ¿no? Es que un Claro. producto frío. Sobre todo el talo, que es caliente, te recuerda. También cambia mucho. Pero luego la verdad es que o sea, no va a salir mercado, porque después de las pruebas y hablando con el restaurante, yo les decía, a mí personalmente no me convence, porque es un sabor plano y luego cuando entendía el resto del postre, va a haber una elaboración con chocolate, va a haber otra elaboración con, bueno, había diferentes cosas, y digo, es que esto se va a comer a todo lo demás. Entonces, todo el esfuerzo que hemos puesto en sacar un helado que sepa talo, va a pasar desapercibido porque todo el resto de ingredientes tienen mucho más sabor y se van a terminar comiendo eso. Entonces, seguramente ese talo que tú quieras hacer, igual es mejor hacer un talo como tal o una masa de taco y volverla crujiente o freírla o buscar otra manera y que sea otro tipo de textura, pero en helado, en este postre en concreto, no tiene sentido porque Claro, vas a vas a pasar desapercibido. Entonces te piden